Para salvar a un desconocido, le robó el vaso delante de todos, sin saber que era el capo del crimen. Bastó una sola decisión impulsiva para destruir para siempre la vida cuidadosa e invisible que Waverly Dunn había pasado 25 años construyendo. Ella no había tenido la intención de tocarlo. No había tenido la intención de tocar a nadie. El piso 52 del Hotel Meridian Grand olía a lirios blancos y a dinero viejo, que, según la experiencia de Waverly, eran dos cosas que casi siempre aparecían juntas, y ambas la hacían sentir ligeramente mareada. La gala anual de la Fundación Infantil Heartland atraía cada noviembre a los donantes más ricos de Chicago. El tipo de gente que ofrecía casualmente $40,000 por un fin de semana en la Toscana sin siquiera interrumpir su conversación. Y Waverly llevaba 4 horas moviéndose entre ellos, equilibrando una charola de plata con copas de rosado Bilcard, con la calma disciplinada de alguien que necesitaba desesperadamente los $350 que ese turno le iba a pagar. Era estudiante de segundo año de enfermería en Northwestern. Su padre había muerto de un infarto 18 meses atrás, sin seguro médico, dejando tras de sí una factura de hospital tan escandalosa que literalmente había hecho que Waverly se sentara en el piso de la oficina de facturación. Desde entonces había estado trabajando en el circuito de galas. La empresa de catering pagaba mejor que el puesto de café del hospital. Los turnos terminaban lo suficientemente tarde como para que aún pudiera llegar a sus prácticas clínicas de la mañana, y el trabajo no requería absolutamente ningún esfuerzo emocional, que era el único tipo de esfuerzo del que disponía en ese momento. Llevaba 4 copas de rosado hacia la esquina noreste del salón de baile cuando lo vio. O más bien, cuando lo vio a él primero. Él ocupaba un sofá de cuero curvo cerca de los ventanales que llegaban hasta el techo, con vista a la retícula incandescente de la ciudad. Estaba solo, lo cual era inusual en un salón con 400 personas, y se sentaba con una quietud absoluta que Waverly nunca había visto en una persona que no estuviera meditando, o muerta. Vestía un traje negro que claramente había sido construido específicamente para su cuerpo. Hombros anchos, controlado, y el reloj en su muñeca izquierda capturaba la luz del candelabro y la devolvía como un arma pequeña y elegante. Su rostro era anguloso y severo, la mandíbula fuertemente marcada, los ojos pálidos e ilegibles incluso a esa distancia. Se veía como alguien que hacía mucho había dejado de impresionarse por nada. Y 2 hombres se acercaban a él que no pertenecían a ese lugar. Waverly llevaba 14 meses trabajando en eventos. Tenía un instinto muy específico para la gente que no encajaba, construido a lo largo de años de crecer en Bridgeport, en un barrio donde su hermano mayor había pasado bastante tiempo explicándole de que desconocidos debía alejarse y por qué. Estos 2 hombres se movían mal. Sus trajes eran correctos. Sus zapatos eran correctos. Sus expresiones, neutrales, sin prisa, eran casi correctas. Pero se movían en un ligero arco hacia adentro, una configuración que su cuerpo reconoció antes de que su cerebro entendiera que era algo táctico. Uno cargaba una copa de champán sobre una pequeña charola. El otro mantenía las manos sueltas a los costados. Waverly dejó de caminar. Algo frío le recorrió el pecho, porque 40 minutos atrás había estado en el corredor de servicio rellenando la estación de bebidas, y había visto a uno de esos hombres, el que ahora sostenía la charola, agacharse detrás del carrito portátil del bar durante exactamente 11 segundos. Solo 11. Suficiente para notarlo, poco suficiente para dudarlo. En ese momento había dudado. Ahora ya no dudaba. Observó al hombre de la charola inclinarse hacia el sofá y murmurar algo, inclinando la copa en un gesto de ofrecimiento. El hombre sentado ahí, que no había cambiado su expresión, que no se había movido, comenzó lentamente a extender la mano para tomarla. El entrenamiento de enfermería de Waverly no fue lo que se activó. Lo que se activó fue algo más primitivo e irracional. Lo mismo que una vez la había hecho lanzarse a través de un parque para atrapar a un niño que nunca había visto antes de que golpeara el asfalto. Se movió. Con permiso. Con permiso. Perdón. Cortó en diagonal a través del salón, esquivando vestidos de lentejuelas y trajes de cóctel, consciente incluso mientras lo hacía de que estaba tomando una decisión muy visible y muy desafortunada. Su charola se tambaleó. La corrigió pivotando en el último segundo posible y llegó al sofá exactamente en el momento en que el hombre de traje negro cerraba los dedos alrededor del tallo de la copa de champán. ¡Ay, Dios mío! Te he estado buscando por todas partes. Fue fuerte, deliberadamente, molestamente fuerte, proyectando la voz de la forma en que había aprendido en las simulaciones clínicas cuando un paciente no respondía y necesitabas que toda la sala prestara atención.
El hombre de la charola dio un respingo hacia atrás. Su compañero se puso rígido. El hombre del sofá la miró con la expresión de alguien que ha sido interrumpido mientras hacía algo importante y aún no ha decidido cómo se siente al respecto. Waverly no le dio tiempo de decidir. Se estiró y le quitó la copa de champán directamente de la mano, con suavidad, como si lo hubiera hecho 100 veces. Y entonces no hubo una versión elegante de lo que siguió. Se giró y tropezó, derramando todo el contenido de la copa, y 2 de sus propias rosas de vino, directamente sobre el rostro y el pecho del hombre que la había entregado. Jadeos. Una ola de cabezas girándose. Una mujer cerca soltó un sonido agudo. Lo siento muchísimo, anunció Waverly al hombre empapado, la voz proyectándose. No sé qué pasó. Estoy absolutamente mortificada. Siguió hablando, lo que significaba que los espectadores seguían mirando, lo que significaba que ahora 20 testigos observaban esa esquina del salón, lo que significaba que el segundo hombre se había quedado muy quieto, de esa forma en que la gente se queda quieta cuando quiere desaparecer. El hombre del sofá se puso de pie lentamente. De cerca, era más alto de lo que ella había estimado. La miró hacia abajo con esos ojos pálidos, incoloros, grises. Ahora podía ver el gris específico de la niebla invernal sobre el lago Michigan. No dijo nada durante un largo momento. Mi cita, dijo finalmente, en una voz tan profunda que apenas calificaba como audible. No fue una pregunta. No fue un acuerdo. Fue alguien examinando un fenómeno que no había encontrado antes. «Me vas a sacar de aquí ahora mismo», murmuró Waverly, bajando la voz y sosteniendo su mirada. Por la cocina, el corredor de servicio. No mires hacia atrás, hacia esos hombres. Algo cambió en su expresión. Tan pequeño que, si ella no hubiera estado observando, se le habría escapado. Una recalibración fraccional, una reevaluación. Se ajustó los puños. Le ofreció el brazo. Ella lo tomó. Se movieron a través del salón de baile a un ritmo que no era exactamente apresurado, lo suficientemente lento para leerse como intencional, lo suficientemente rápido para importar. Y ella no volteó a mirar a los hombres de trajes mal ajustados, y no soltó su brazo hasta que hubo cruzado las puertas batientes de servicio hacia el brutalismo de acero inoxidable de la cocina del Meridian. Oiga, un cocinero de línea levantó la vista. Inspección corporativa de seguridad, dijo Waverly, porque fue lo primero que se le ocurrió, y pasó junto a 3 carritos y un chef show sobresaltado, y llegó a la pesada puerta metálica del corredor de servicio a toda velocidad. El corredor era estrecho, iluminado con luces fluorescentes, y olía a limpiador industrial y grasa vieja. Detrás de ellos, el ruido de la cocina se apagó, y la puerta contra incendios se cerró de golpe. Waverly presionó la espalda contra el muro de concreto, respirando con dificultad. El hombre se paró a 1 metro de distancia, completamente compuesto, observándola de la forma en que se podría observar un fenómeno climático inusual. Esa bebida estaba envenenada, dijo ella, porque ya no tenía sentido ser indirecta. El hombre que la trajo, lo vi agacharse detrás del carrito del bar hace un rato. Debí haber dicho algo antes. Pero nadie me iba a creer, y usted estaba literalmente a punto de bebérsela. Se apartó el cabello del rostro. No sé en qué tipo de problema está metido ni quiénes eran esos hombres, pero tiene que ir a seguridad del edificio ahora mismo. Y usted trabaja para la empresa de catering, dijo él. Sí. Y notó a un hombre manipulando una bebida desde el otro lado de un salón con 400 personas. Estaba cerca de la estación del bar. Lo vi. No estaba segura al principio, y luego sí lo estuve, y para entonces usted ya estaba a punto de tomarla, exhaló. De nada. Él se quedó en silencio un momento. Algo se movió en la esquina de su boca que, en circunstancias muy diferentes, podría haber sido una sonrisa. ¿Cuál es su nombre? Waverly. Y no necesita hacer eso del millonario agradecido. No estoy buscando una recompensa. No le voy a contar a nadie lo que pasó. Solo quisiera volver a mi turno, ¿si eso? Esos hombres no la van a dejar. Ella se detuvo. Intervino visiblemente, dijo él, en una habitación con cámaras de seguridad en cada pared. Me quitó la copa de la mano. Está grabada haciéndolo. Se ajustó el puño, el movimiento deliberado y completamente en desacuerdo con la conversación que estaban teniendo. Eso la convierte en alguien que van a querer entender. No sé nada sobre usted, dijo Waverly. Ni siquiera sé su nombre. Arrow, dijo él. Conrad Arrow. El nombre no le impactó de inmediato. No significaba nada para ella, cosa que ella pudo notarlo,
también percibió esa leve recalibración otra vez, ahora corriendo en reversa. ¿Debería significar algo para mí?, preguntó ella. Antes de que él pudiera responder, la puerta del corredor de servicio, al fondo, se abrió de golpe. 3 hombres entraron. No los mismos 2 del salón de baile. Hombres diferentes, con la misma incorrección de trajes prestados, y uno de ellos sostenía un teléfono mostrando lo que parecía ser una imagen fija de una transmisión de seguridad. Una imagen fija que, desde esa distancia, parecía mostrar a una joven mujer con uniforme de catering cruzando una mesa y quitándole una copa de la mano a un hombre. Conrad Arrow se movió en el mismo instante en que el cerebro de Wavely terminó de procesar la escena. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de ella, no bruscamente, solo con certeza, y los giró a ambos en un solo pivote fluido, moviéndose hacia el elevador de carga en el extremo norte del corredor, su ritmo controlado pero absoluto. «No corras», dijo en voz baja. «Camina. Son 3. Lo sé. Y no vas a llamar a nadie». Presionó el botón del elevador de carga. «Mi gente ya está enterada». Ella no estaba segura de qué significaba eso. No tuvo tiempo de preguntar, porque los 3 hombres del corredor los habían visto y ya no caminaban lentamente. El elevador de carga se abrió. Conrad entró. Wavely lo siguió. Las puertas se cerraron. Él murmuró 2 frases cortas a su teléfono en italiano, tan bajo que ella no pudo captarlas. «¿Qué dijiste?», preguntó ella. «Les dije que el garaje». «¿A quién?». «A mi gente». El elevador se abrió hacia la estructura subterránea de estacionamiento. El frío la golpeó de inmediato. Todavía llevaba puesto su uniforme blanco de catering, completamente inadecuado para un garaje de noviembre en Chicago. Y entonces escuchó los motores. 2 vehículos, camionetas SUV blindadas y negras, subiendo por la rampa. No eran los vehículos corporativos elegantes de gente muy rica. Estos eran distintos, más pesados, más bajos. 4 hombres bajaron. Vestían trajes oscuros y se movían con la economía coordinada de gente que había entrenado extensamente junta. El más alto de ellos, un hombre con la nariz rota que había sanado en un ángulo extraño, miró a Conrad una sola vez y dijo: «La gente de Volkov, 3 en el 52, 2 más a nivel de calle, 1 en la escalera norte». Wavely se quedó muy quieta. Porque ahora había 4 hombres fuertemente armados formando un perímetro alrededor de Conrad Arrow, en el estacionamiento subterráneo del Meridian Grand, y ninguno de ellos apuntaba sus armas hacia él. Cada arma apuntaba hacia afuera, protegiéndolo. Y el hombre alto acababa de decir Volkov. Todos en Chicago sabían lo que significaba Volkov. No el hombre específicamente. La mayoría de la gente no conocía al hombre, pero el nombre. Los fiscales federales lo conocían. La unidad de crimen organizado del Departamento de Policía de Chicago lo conocía. El hermano de Wavely, que había pasado 2 años como delegado sindical en el corredor de carga del lago Michigan antes de salirse en silencio, lo conocía muy bien. Volkov significaba sindicato ruso, operaciones de importación y exportación que no importaban ni exportaban nada que una declaración aduanera pudiera describir. Lo que significaba que Conrad Arrow no era un multimillonario tecnológico en una gala benéfica. Lo que significaba que cuando dijo mi gente, no se refería a un equipo de seguridad personal. Él se giró para mirarla. La iluminación del garaje era dura, y no hacía nada por suavizar los ángulos de su rostro. Leyó su expresión de la forma en que ella sospechaba que leía la mayoría de las cosas, rápida y completamente. La organización Arrow, dijo. Fue un tipo diferente de aclaración a todo lo que había ofrecido arriba. Más tranquila, más cuidadosa. Controlo las rutas de carga desde los Grandes Lagos hasta la costa del Golfo, entre otras cosas. La boca de Wavely estaba seca. No estás en peligro por Volkov. Eres el equivalente de Volkov en esto. Soy su contraparte en este lado del Atlántico. La voz de Conrad no cambió. Esta noche no fue un intento de asesinato convencional. Fue una táctica de negociación. Un mensaje. Los hombres de Volkov no fueron enviados a matarme. Fueron enviados a desestabilizar. Hizo una pausa. Tú interrumpiste ese mensaje muy efectivamente. Pensé que te estaba salvando la vida. Lo sé. La miró fijamente. El problema es que ellos también lo saben. Y no les va a importar por qué lo hiciste. En la red de Volkov, una mujer que interviene físicamente para protegerme frente a las cámaras en un evento público, se detuvo. Van a asumir que eres significativa para mí. Soy una empleada de catering.
Eres una mujer cuyo rostro está en 4 transmisiones de seguridad distintas, cruzando una mesa para quitarme una copa de la mano, y luego escoltándome fuera de la habitación. Su mandíbula estaba tensa. Para mañana en la mañana, la gente de Volkov habrá sacado tus registros de empleo, tu dirección, tu familia. Ella pensó en su hermano, todavía en Bridgeport, todavía en el mismo apartamento de la calle 33. Eso no puede. El garaje explotó. El estallido vino de la rampa superior, una detonación que mandó a la SUV más cercana de lado sobre sus llantas y lanzó una onda de choque a través de la estructura de concreto que Waverly sintió hasta en los dientes traseros. Cayó al suelo por instinto, las manos sobre la cabeza. Conrad cayó con ella, lo cual la sorprendió. Había esperado que fuera el tipo de persona que se quedaba de pie inmóvil en medio de explosiones por una cuestión de estilo personal, pero su cuerpo se dejó caer de inmediato, el antebrazo apoyándose contra el concreto junto a la cabeza de ella. Disparos, sostenidos y rápidos, desde algún lugar por encima de la rampa. Segundo vehículo, ahora, la voz de Conrad era completamente plana. Lo dijo contra su oído, y luego la estaba jalando hacia arriba, y ella se movía porque sus piernas se movían, y la noche estaba llena de rebotes de balas y órdenes gritadas en un idioma que no era inglés. La puerta de la segunda SUV estaba abierta. Ella entró. Conrad entró detrás de ella. La puerta se cerró de golpe y el vehículo ya estaba acelerando antes de que ella terminara de sentarse por completo. El hombre alto de la nariz rota estaba en el asiento del copiloto. Su nombre, se enteraría después, era Keller. Su voz llegó a ella en fragmentos a través del zumbido en sus oídos. 2 en el lado este, cubriendo la salida sur. Luz verde. Muévanse. Luego un sonido que era distinto al de los disparos. Más húmedo. Ella miró a Keller. El panel lateral reforzado tenía un pequeño y estrecho orificio de entrada que no había estado ahí antes. Todo el lado izquierdo del saco oscuro de Keller brillaba. «Le dieron», dijo Waverly. No reconoció su propia voz, porque el pánico había sido redirigido de la forma en que siempre se redirigía cuando lo que tenía frente a ella era clínico y específico y requería que sus manos hicieran algo útil. «No lo muevan», dijo antes de que Conrad pudiera acercarse. Ya se estaba jalando entre los asientos, lo cual, en una SUV blindada yendo a más de 100 km por hora en la autopista, no fue una maniobra elegante. Puso las manos sobre el saco de Keller y lo abrió. La camisa debajo estaba saturada por una mancha oscura que se extendía desde el costado izquierdo del pecho. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «No necesito enfermera», dijo él, que fue exactamente como supo que estaba en shock. «Todavía no soy enfermera. Voy a hacerlo en 7 meses, y esta noche te vas a comportar como si ya lo fuera». Miró hacia atrás. «¿Dónde está el botiquín de primeros auxilios?». «Panel del piso, atrás a la izquierda». Ya estaba alcanzando el panel. Se abrió. El kit adentro no era un kit estándar. Sacó guantes, tijeras de trauma, un sello torácico, gasa hemostática, y pensó brevemente en su profesor de trauma en Northwestern, que corría simulaciones de víctimas masivas a las 11 de la noche y hacía que sus estudiantes lo repitieran hasta que dejaban de temblar. «Neumotórax a tensión», se dijo a sí misma, identificando el sonido de la respiración de Keller, trabajosa, asimétrica, el pecho moviéndose de un lado y no del otro. Aire atrapado en el espacio pleural. Le estaba aplastando el pulmón. Necesitaba descompresión con aguja o iba a entrar en paro cardíaco en menos de 4 minutos. Sintió a Conrad moverse detrás de ella antes de escucharlo. Se había cambiado de asiento y estaba agachado en el espacio estrecho, observando sus manos. «Dime qué hacer», dijo él. Ella medio había esperado que tratara de tomar el control, o de hacer una llamada, o cualquier cosa que no fuera observar y esperar. No lo hizo. Simplemente esperó. Y esa espera silenciosa fue lo más útil que alguien había hecho en los últimos 40 minutos. «Sujétale los hombros. Con las 2 manos. Manténlo quieto». «Esto va a doler», dijo Keller entre dientes apretados. Ella localizó el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular. Había hecho esto exactamente una vez antes, en un maniquí de simulación, en un laboratorio de sótano en Northwestern, mientras su profesor caminaba detrás de los estudiantes con una tabla sujetapapeles y un cronómetro. Sus manos temblaban ligeramente. Lo registró y lo archivó, porque el temblor era irrelevante para el procedimiento. Clavó la aguja. El estallido de aire atrapado fue audible incluso sobre el ruido de la carretera. Keller jadeó, una expansión completa y bilateral del pecho,
y el tono azul apretado alrededor de su boca comenzó a aliviarse fraccionalmente. «Sigue perdiendo sangre», dijo ella. «¿A dónde vamos?» 12 minutos, dijo Conrad. «Una propiedad fuera de la ciudad. Tiene una suite médica. Necesito una lámpara quirúrgica, un drenaje torácico apropiado, y 2 unidades de glóbulos rojos concentrados, o lo perdemos en esos 12 minutos. Está ahí». Ella lo miró directamente, sobre el cuerpo inconsciente de Keller. «Tienes una suite quirúrgica privada. La heredé. Mi abuelo era un hombre precavido». Se volvió hacia Keller y presionó la gasa hemostática contra la herida de entrada, apoyando todo su peso sobre ella, y le dijo a Conrad que pusiera sus manos exactamente donde habían estado las de ella cuando se movió. Y sostuvieron a Keller juntos en la autopista, a través de la oscuridad de noviembre, durante 11 de los minutos más largos que Wavell y Dunn hubiera vivido jamás. La propiedad estaba junto a un camino rural al oeste de la ciudad. Sin señalización, sin estructura visible desde el camino. Un largo camino de grava a través de árboles desnudos que llevaba a un edificio bajo y sin nada que llamara la atención, que parecía una operación agrícola abandonada. El conductor presionó un panel oculto, y una sección de los cimientos se deslizó a un lado, revelando un descenso de concreto. Wavell ya estaba dando instrucciones antes de que el vehículo se detuviera. La suite médica era exactamente lo que Conrad había descrito. Acero inoxidable, iluminación quirúrgica sobre la mesa, gabinetes surtidos con suministros que ella solo había encontrado antes en un entorno de nivel hospitalario. No tuvo tiempo de pensar en lo que eso implicaba. Tenía un paciente con un hemotórax en desarrollo y 72 horas de prácticas clínicas detrás de ella, y esos eran los únicos 2 hechos que importaban. Se movió. Conrad se quedó. No intentó anular sus decisiones. Preguntó 2 veces si necesitaba algo. Le entregó instrumentos cuando ella los nombraba. Mantuvo presión en 2 sitios distintos simultáneamente cuando ella necesitaba ambas manos en otro lugar, y lo hizo con una eficiencia que era entrenamiento o necesidad, y ella no preguntó cuál. Trabajaron durante 1 hora y 50 minutos. Para cuando colocó la última sutura y se quitó los guantes, estaba operando en algún lugar más allá de su segundo aire, un estado disociado e hiperconcentrado que su cuerpo reservaba para cuando los recursos cognitivos estaban agotados y sus manos aún tenían que seguir moviéndose. Se apartó de la mesa. Los signos vitales de Keller en el monitor eran lentos y parejos, no fuertes, pero estables. Estable era suficiente. Se sentó en el piso. Su espalda encontró la pared, y sus piernas tomaron la decisión por ella. Conrad estaba de pie junto al lavabo del otro lado de la habitación, lavándose la sangre de las manos con movimientos precisos y sin prisa. Cerró el grifo, se secó las manos, y cruzó hasta donde ella estaba sentada. Se agachó frente a ella, cosa que ella notó. Sospechaba que era un hombre que muy raramente se ponía a la altura de los ojos de alguien más. «Le salvaste la vida», dijo Conrad. «Todavía no está fuera de peligro», su voz salió áspera. «Necesita un cirujano de verdad y un hospital de verdad en las próximas 12 horas. Lo estabilicé. Esa es la palabra precisa para lo que hice. Eso es considerablemente más de lo que cualquier otra persona en este edificio hubiera podido hacer». Ella lo miró. Su rostro, bajo la luz fría de la suite quirúrgica, era distinto de cómo se había visto bajo los candelabros de la gala. Más crudo, más expuesto. La severidad controlada había bajado varios grados. Se veía como un hombre que había pasado mucho tiempo asegurándose de que nadie pudiera ver lo que cualquier cosa le costaba, y que en ese momento particular no estaba haciendo ese esfuerzo. «Quiero irme a casa», dijo Wavell. «Entiendo las complicaciones. Entiendo las cámaras y la red de Volkov y todo eso, pero soy una estudiante de enfermería de 25 años de Bridgeport que no pudo ver a un hombre beber una copa envenenada sin hacer algo al respecto. Y eso tiene que contar para algo. Y necesito ir a casa». Conrad guardó silencio un momento. No el silencio de formar una respuesta, sino el silencio de una persona siendo honesta consigo misma antes de decir algo en voz alta. «No puedo dejarte volver a Bridgeport esta noche», dijo. «No hasta que mi gente confirme que tu casa y tu familia están seguras. Tu hermano. Mi hermano. Ya está bajo protección. Hice esa llamada desde el vehículo». Lo dijo sin énfasis, sin ceremonia, lo cual de alguna manera era peor que si lo hubiera dicho dramáticamente. «Entraste en una situación que no tenía nada que ver contigo, y tomaste una decisión que te costó algo. Y ahora te debo una deuda que pretendo pagar correctamente. Eso significa que tu familia no se convierte en una palanca.
Eso significa que el alcance de Volkov no llega hasta la calle 33 esta noche. Ella lo miró fijamente. ¿Y en la mañana? En la mañana evaluaremos qué capturaron las cámaras, qué sabe la red de Volkov, y qué opciones existen. Hizo una pausa, y algo en su expresión cambió, no la pequeña recalibración fraccional que había estado catalogando toda la noche, sino algo más grande y menos controlado. Quiero ser claro contigo, Wavely. No soy un hombre en el que deberías confiar porque sea confiable. Soy un hombre en el que deberías confiar en esta pregunta específica, porque mantenerte a salvo y mantener a Keller con vida son actualmente el mismo problema, y he pasado 15 años siendo muy efectivo resolviendo problemas. Ella se abrazó las rodillas contra el pecho. La adrenalina había terminado su larga salida, dejando atrás una sensación hueca y quebradiza, la particular secuela de la competencia extrema bajo circunstancias extremas. Tenía 25 años. Nunca había hecho una descompresión con aguja real en una persona viva antes de esa noche. Nunca había estado en una explosión, nunca había estado dentro de una instalación médica subterránea, nunca había mirado a través de una mesa quirúrgica a un hombre cuyo nombre había aprendido de los comunicados de prensa de fiscales federales, y había comprendido que él acababa de pasar 2 horas siguiendo sus instrucciones sin cuestionarlas. «Tienes una forma extraña de expresar gratitud», dijo ella. Algo cruzó la expresión de Conrad Rowe que ella sospechaba que muy pocas personas habían estado lo suficientemente cerca para ver. «Sí», dijo en voz baja. «La tengo». Se levantó de su posición agachada. Movió una silla desde el otro lado de la habitación y la colocó junto a ella, y se sentó sin decir otra palabra, y ninguno de los dos habló, y el monitor junto a Keller mantuvo su ritmo constante y cuidadoso. Y en algún lugar sobre ellos, el viento de noviembre se movía a través de los árboles, sobre el edificio enterrado, y Wavely comprendió, con una claridad que no quería y no podía devolver, que la vida a la que estaba regresando no iba a ser exactamente la que había dejado atrás. Esa noche había entrado a algo sin saber qué era. Todavía no estaba segura de si había entrado para salvar a un hombre, o para convertirse en alguien distinto, sentada en el piso de una suite quirúrgica subterránea, con el peso silencioso de Conrad Rowe a menos de 1 metro a su izquierda. Estaba empezando a sospechar que esas dos cosas iban a resultar ser la misma.